El 24 de mayo del año 1970, en la localidad de Isla Mala, en el departamento de Florida, coincidiendo con la inauguración de la primera cooperativa construida en el país sobre la base de la ayuda mutua, la autogestión y la propiedad colectiva, se llevó adelante la Asamblea Constitutiva de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Durante estos 51 años, a partir de aquella fecha, hemos construido no solo viviendas, sino también hábitat y ciudadanía. Todo esto con la aplicación de un modelo que tiene como sus bases fundamentales la ayuda mutua, la autogestión, la democracia directa y la propiedad colectiva. La ayuda mutua, en definitiva, nuestras familias, nuestras cooperativas se comprometen a trabajar para cubrir un 15% del préstamo del valor total de la construcción de las viviendas. Esto implica que nuestras familias, volvemos a decir, participan activamente en la construcción de las viviendas, lo cual redunda no solamente en un beneficio económico, sino fundamentalmente también en un beneficio en lo social, pues el vínculo que se genera en la obra entre los socios de la cooperativa prefigura y favorece la futura convivencia. En lo que tiene que ver con la autogestión no es otra cosa que la toma de decisiones de las cooperativas en todos los órdenes. A partir de la discusión y la elaboración, vamos en todas las etapas de la vida de la cooperativa tomando decisiones democráticamente. Es así que, fundamentalmente en la etapa de la obra, que es la más corta pero la más intensa de la vida de la cooperativa, pues en ella gestionamos, además de lo que es habitual en las cooperativas, recursos económicos importantes ellos y recursos humanos para llevar adelante la obra. Lo que tiene que ver con la democracia directa, en nuestro modelo, la asamblea de la cooperativa es el órgano máximo. Es ahí donde, entre iguales, todos los núcleos al mismo nivel, discutimos hasta el tiempo que sea necesario, acordamos y ejecutamos. En lo que tiene que ver con la propiedad colectiva, nosotros entendemos que la vivienda no es un bien, es un bien de uso y no debe ser un bien de cambio. En consecuencia, nosotros somos usuarios de nuestras viviendas y nuestras viviendas el valor no entra en las reglas del mercado. Pero también es cierto que durante el transcurso de la vida de la cooperativa y la permanencia del socio en la cooperativa, el tiempo que sea, está establecido por ley una forma de devolución del capital que éste acumula por concepto de ayuda mutua en el trabajo en la obra y por concepto del pago de la devolución del préstamo. En definitiva, estas son las bases del modelo sobre el cual nos hemos apoyado para llevar adelante esta historia de 51 años en la cual, como decíamos, además de viviendas hemos construido hábitat, ciudadanía. Este recorrido no es más que la prueba de que los trabajadores organizados somos capaces de satisfacer nuestras necesidades, en este caso de vivienda, ¿verdad? Y llevar adelante el sueño de una sociedad más justa y solidaria. Estas bases que acabamos de desarrollar son, como lo dicen, las bases del modelo, pero también son muy importantes el acceso a la tierra, el acceso al financiamiento y el asesoramiento para llevar adelante las distintas etapas de la cooperativa. En lo que tiene que ver con la tierra, allá en los inicios de la federación, impulsado por el primer director nacional de vivienda, el arquitecto Arostegui, fueron adjudicadas a FUCBAN una serie de tierras fiscales donde se construyeron las primeras cooperativas aplicando el modelo. Estas cooperativas, por ser terrenos grandes, resolvieron agruparse entre varias y de alguna forma
crear barrios intercooperativos, que se les dio el nombre de mesas o zonas. Esto es lo que tiene que ver con las primeras cooperativas construidas a partir de la promulgación de la ley. Antes de esto, a mediados de la década del 60, ya tenemos en el país 3 experiencias de cooperativas, todas ellas en el interior, llevadas adelante con este modelo. Asesoradas por el Centro Cooperativista Uruguayo, CCU, se construyeron la nombrada anteriormente en Isla Mala, en el departamento de Florida, fundada a partir de tamberos de la zona, la cooperativa Éxodo de Artigas en Fraiventos, departamento de Río Negro, creada a partir de trabajadores municipales, y la cooperativa Cosbam en el departamento de Salto, fundada por trabajadores ferroviarios. Estas 3 experiencias fueron de alguna manera el puntapié inicial para que en aquel momento se impulsara la promulgación de la ley y la creación del modelo. En lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, no todas fueron maduras, hubo de las verdes. Hagamos un poquito de historia. En el año 1973, en plena dictadura, los vecinos de Cerro Norte ocuparon un terreno. Está la historia de lo que ocurrió, pero el final está ahí presente sobre la calle Civils y en la cooperativa Covicenova, fundada a partir de esa ocupación. Más adelante, en el año 1989, con la cooperativa Covitea haciendo punta, se llevaron adelante otras ocupaciones de tierra. Varias cooperativas ocuparon, algunas construyeron en el terreno que ocuparon, pero todas definitivamente accedieron a terrenos. En el año 1991 se ocupan los terrenos de agronomía, donde hoy está levantado el barrio cooperativo 26 de octubre, 600 viviendas, 12 cooperativas agrupadas. Y llegamos al día de hoy, donde tenemos a principios de este año la ocupación de Santa Catalina, de donde se fundaron 4 cooperativas que ya tienen terreno en el cerro. La lucha por la tierra está enraizada en la historia del Uruguay como nación, ¿verdad? El interés, el reclamo justo de tierra para vivir y para trabajar. En lo que tiene que ver con el préstamo, el financiamiento, establecido por la ley y a través del Fondo Nacional de Vivienda, las cooperativas accedemos a un préstamo del cual se nos otorga el 85%, llamado valor de tasación, que en definitiva contempla el valor del terreno, los aportes sociales, los materiales para la construcción, trámites, todo lo necesario para llevar adelante una obra. Las cooperativas, una vez estructuradas, una vez fundadas, una vez encaminadas en su formación, tienen una serie de trámites a llevar adelante. La personería jurídica, el estatuto, el vínculo contractual con un instituto de asistencia técnica. Una vez conseguido esto, inscriptas en el Ministerio de Vivienda, se le acceden a la presentación del anteproyecto, lo que se llama el anteproyecto. Una vez aprobado este, pueden postular para acceder al préstamo al cual acceden por un mecanismo de sorteo que se lleva adelante por resultar insuficientes, ¿verdad?, los fondos adjudicados por partida presupuestal al Fondo Nacional de Vivienda. Una vez aprobado este anteproyecto, entran en la etapa y pasando por 3 sorteos o la adjudicación directa, entran en la etapa de la presentación del proyecto ejecutivo y el acceso al préstamo. En el momento de escriturar el préstamo, que nosotros decíamos es el 85% del valor de tasación, con todo lo que compone, en ese mismo acto las cooperativas se les descuenta, pagan el valor del terreno, el 60% de los honorarios de los institutos de asistencia técnica y los honorarios
correspondientes a la escritura del préstamo. Lo que viene después es la etapa de la obra, etapa fundamental en la vida de la cooperativa, importante como todas, pero definitoria porque es la expresión material del modelo. En el año 1968 el Parlamento uruguayo votaba la ley 13.728, la Ley Nacional de Vivienda. Ya en ese año, esta ley, que hoy, 53 años después, sigue siendo materia de consulta, daba marco legal a la financiación de la vivienda social a través de la creación del Fondo Nacional de Vivienda. En ese marco, hace ya, como decíamos, 53 años, se creaba esta ley, que en su capítulo 10 creaba las cooperativas y los institutos que las iban a asesorar. Y también creaba la UR, la unidad reajustable, unidad de medida para la devolución y el otorgamiento de los préstamos, y el Fondo Nacional de Vivienda, mecanismo por el cual se iba a financiar la construcción de las viviendas. La unidad reajustable, o UR, se ajusta mensualmente por el índice medio de salarios, aunque para el ajuste de las cuotas de devolución de los préstamos se ajusta anualmente por el acumulado todos los meses de septiembre de cada año. El Fondo Nacional de Viviendas establecía la ley que se financiara con el 2% del impuesto a los sueldos. Esto es el 1% del aporte patronal y el 1% del aporte de los trabajadores. En el recorrido de estos años, desde la creación de la ley hasta el día de hoy, este fondo ha sufrido varios recortes, al punto que hoy es totalmente insuficiente para cubrir la demanda de vivienda social. Diríamos que en este recorrido, en el año 1982, fue parcialmente eliminado, después vuelto a poner en funcionamiento. Al día de hoy, en el año 2008, fue totalmente eliminado este impuesto, que era el que financiaba el Fondo Nacional de Viviendas, quedando para llegarle fondos sujeto a partida presupuestal. En ese caso, y hasta el día de hoy, como decíamos, los fondos son totalmente insuficientes porque además de los recortes que ha sufrido en los distintos presupuestos, a esto se agregan las rendiciones de cuenta anuales y además algunos recortes directamente desde el Ministerio de Economía. En estos 51 años hemos construido más de 700 cooperativas donde habitan más de 30.000 familias. En el año 2000, como forma de responder al crecimiento de la federación y la demanda de asesoramiento, se crea en la federación el Departamento de Apoyo Técnico, conocido como el DAT, ¿verdad?, integrado por técnicos y militantes cooperativistas, ¿verdad?, con experiencia en la aplicación del modelo que posteriormente la federación replicara en una cantidad de países en el resto del mundo. Desde esos años está funcionando el DAT, ¿verdad?, cuyas tareas fundamentales han sido y son, ¿verdad?, el acompañamiento a las cooperativas en el relacionamiento con los integrantes del sistema, la institucionalidad, los institutos, ¿verdad?, la realización de plenarios con las cooperativas en todas sus etapas, de formación, de preobra y obra, habitadas,
la realización de talleres de formación, ¿verdad?, para las cooperativas, fundamentalmente, en todas sus etapas, pero fundamentalmente en la etapa de previas a la obra, o sea, la etapa de preobra, como nosotros la llamamos. El seguimiento de el avance y el estado de las obras y la evaluación de la normativa que rige a las cooperativas. Esto, en términos generales, son las tareas del DAT. Otras tareas importantes del DAT son la conformación a partir del año 2005 de un pañol de herramientas e instrumentos de construcción, ¿verdad?, que con fondos aportados por las cooperativas, estos están a su disposición para prestar cuando ellas lo necesiten. Además de esto, todos los 24 de mayo, aniversario de la fundación de la Federación, de la FUCBAN, valga decirlo, se realizan jornadas solidarias, una gran jornada solidaria en Montevideo y en el interior, donde se convoca masivamente a los cooperativistas a compartir una jornada de trabajo y confraternidad. En todo caso, y no de menor importancia que esto, están las jornadas solidarias que también las cooperativas llevan adelante en sus territorios durante el transcurso del año. En estos 51 años algo hemos hecho, queda mucho por hacer, en eso estamos. Como dijimos, la Ley de Vivienda crea junto a las cooperativas de vivienda los institutos de asesoramiento técnico o comúnmente denominados IATS. Estos institutos son equipos multidisciplinares que asesoran a la cooperativa en distintos ámbitos, como puede ser el proyecto cooperativo, la dirección de obra, asesoramiento jurídico, económico y social. Los institutos de asistencia técnica y las cooperativas se vinculan a través de un contrato donde declaran cuáles son los servicios que una le va a adquirir a la otra, ¿no? Estos servicios están regulados de alguna manera, o los servicios que debe prestar el instituto o poner a disposición de la cooperativa están regulados por el Decreto 73/2007. Por otra parte, el Ministerio de Vivienda tiene una lista actualizada sobre los institutos que están habilitados para dar asesoramiento a las cooperativas y su capacidad de asesoramiento. Quiere decir que dependiendo del tamaño del instituto o de los técnicos con los que cuenta, su capacidad para acompañar a esa cantidad de cooperativas. Este contrato entre la cooperativa y el Instituto de Asistencia Técnica llega hasta el final de la obra. Nosotros desde la Federación tenemos una postura de rever esta situación y entendemos que debería financiarse quizás un tiempo más ya conviviendo la cooperativa porque bueno, se generan problemáticas sociales y de convivencia que deberían ser acompañadas por estos equipos multidisciplinares. La Ley 13.728 establece que el mínimo de núcleos que componen una cooperativa es de 10 y el máximo de 200. Pero en el año 1979 el decreto 7000 del BHU topió esa cantidad en 50 núcleos por cooperativa. Esto se sostiene hasta el día de hoy, a pesar de que la ley es bien clara y establece los 200 como tope máximo de núcleos por cooperativa. Desde la Federación sostenemos que los mínimos y máximos deberían ser los que están contemplados en la ley. Esto por varias razones, pero fundamentalmente porque la gestión y la eficiencia económica de las cooperativas en sistemas más grandes, con mayores núcleos por cooperativa, hacen fundamentalmente un mejor proyecto cooperativo. Desde la Federación entendemos que el promedio de la duración de los proyectos de obra deberían andar en el entorno de los 24 meses. La experiencia acumulada de estos más de 50 años del modelo nos indican que es un plazo más que aceptable y que independientemente del tamaño de cada cooperativa, estos tiempos se respetan y cuando más demoran empiezan a tener complicaciones de otro tipo, como de la gestión de estos costos extra que van teniendo, los costos fijos que se disparan y demás. Entonces entendemos que los proyectos deberían tener esa lógica de 24 meses. Bueno, pero para que esto suceda, evidentemente, la componente de la ayuda mutua debería ser fundamental en el desarrollo de los proyectos cooperativos.
técnicas apropiadas y apropiables para que la ayuda mutua pueda tener un valor sustantivo en estos proyectos, harán que puedan ser desarrollados en este tiempo que hablamos anteriormente. Es por esto que reivindicamos justamente que los procesos de creación de estos proyectos sean participativos, sean abiertos, sean horizontales, para que evidentemente las opiniones de todo el núcleo cooperativo pueda influir en estos proyectos y que el resultado esté hermanado con sus sentires y con sus pensamientos. El modelo Folkman se adapta social, territorial y culturalmente a distintas situaciones. Y tenemos ejemplos a lo largo de toda su historia que muestran que, por ejemplo, podemos hablar de proyectos que son de viviendas aisladas, apareadas, en planta baja, pero también torres con ascensores y aún más, y cuestiones importantes como los reciclajes de recuperación patrimonial e edilicia, con lo cual nos da la impronta de las cualidades y las flexibilidades de este modelo. Todos tenemos como la referencia de lo que pueden ser las viviendas típicas de ladrillito de las cooperativas, pero el modelo ha podido en estos años tener la capacidad de absorber distintos tipos de tecnologías. Estos distintos proyectos cooperativos y estas flexibilizaciones se dan en una componente de calidad de viviendas dignas, como hablamos. Y para asegurarnos esto, los sistemas que se utilicen deben ser previamente aprobados por el Ministerio de Vivienda. Los sistemas que no son tradicionalmente utilizados en la construcción, los sistemas no tradicionales, son aprobados previamente y se les da un documento de aptitud técnica, con lo cual nos asegura que cualquier proyecto que sea utilizado por los cooperativistas va a tener una calidad constructiva más que digna, buscando fundamentalmente que el mantenimiento edilicio y de las condiciones de confort sean lo mínimo posible y fundamentalmente asequibles por todos estos núcleos, digamos. En cuanto a lo económico, podemos decir que el modelo de la Federación tiene los costos más bajos de todo el sistema de producción social de vivienda de Uruguay. ¿Cómo podemos hacer énfasis en esto? Porque, bueno, entre tantos ejemplos nos viene a la mente lo que pasaba en la década de los 90, que mientras las empresas constructoras generaban núcleos básicos evolutivos o viviendas extremadamente mínimas para todas las realidades de la sociedad uruguaya, desde el movimiento cooperativo se creaban viviendas completas y de gran calidad por el mismo dinero. Como decíamos anteriormente, la etapa de obra es quizás la más intensa y la más corta a su vez de la vida de las cooperativas. En estos 2 años que estimamos nosotros de proceso de obra, infinidad de dificultades se le presentan a estos grupos cooperativos que por un lado tienen la dificultad de no haberse enfrentado nunca antes y que seguramente sea el único momento donde se nuclean como una empresa constructora cooperativa. Para enfrentar esto y para poder sobrevivir a todas estas dificultades es que desde la Federación generamos una serie de talleres para poder acompañar en las distintas etapas. 3 talleres básicos que damos desde el Departamento de Apoyo Técnico, como son los primeros pasos de las cooperativas, construcción ya y gestión de obra. Estos talleres evidentemente no pretenden suplantar el trabajo que deben hacer los institutos de asesoramiento técnico, sino que es desde el punto de vista gremial un apoyo a que esta gestión cooperativa y el desarrollo de esta empresa cooperativa llegue a buen puerto y puedan culminar con sus proyectos en tiempo y forma. Como decíamos, los talleres los separamos en 3 etapas, la que denominamos primeros pasos, que es como una visión global de todo el sistema, donde hacemos énfasis en los conceptos macro de cooperativismo, de los distintos actores que van a estar en este sistema y cómo ir avanzando en este proceso. El taller Construcción Ya habla de temas más específicos, quizás más concretos, debido a que ya estamos en una etapa más avanzada. Lo damos cuando ya las cooperativas tienen aprobado el anteproyecto y bueno, ya se ve el tiempo de la obra más cercano. En este momento hablamos de la ayuda mutua, hablamos de los contratados, del rol del instituto, de cuáles deberían ser sus tareas, pero también hablamos de cuáles son las diferencias entre una empresa cooperativa y una empresa tradicional, si se quiere. Por último, el taller de gestión de obra lo damos una vez que las cooperativas han salido beneficiadas en el sorteo y están a punto de escriturar, o bueno, ya escrituraron y están a punto de dar su inicio de obra, con lo cual es un momento de gran efervescencia. En estos talleres nos centramos muchísimo en las distintas herramientas de gestión de la obra, evidentemente,
Hablamos también de los actores, cómo reafirmamos conceptos de la importancia del capataz, de cómo hacer un proceso de elección del mismo, de las cualidades que deberían tener estos, porque evidentemente no es lo mismo un capataz de una obra tradicional que un capataz de una obra cooperativa que tiene un perfil formador muy fuerte. Y por otra parte hablamos de las herramientas de los cronogramas, del mayor de obra, de cómo poder gestionar los recursos. También tenemos talleres de administración que está dado también por una cooperativa de trabajadores llamada Comuna. Y bueno, distintas herramientas para poder desarrollar de la mejor manera este proceso. Como conclusión nos gustaría dejar en claro que en estos más de 50 años de cooperativismo y de modelo de federación, se ha demostrado con creces, creemos nosotros, que es el mejor modelo de acceso a la vivienda digna por parte de las clases populares, ¿verdad? Ha demostrado, por otra parte, tener las capacidades y la cualidad de adaptarse a los cambios que ha vivido la sociedad uruguaya en estos justamente 50 años, y que por otra parte ha tomado distintos sistemas, técnicas, procesos, y los ha llevado a la componente clara y en los pilares fundamentales que tiene el modelo de la FUCBAN, como son la ayuda mutua, la autogestión, la democracia directa y la propiedad colectiva. Muchas gracias.